RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Presentar a Aurelio Díaz. Él es un economista de importante trayectoria. Quizás no tiene entre sus características haber tenido una visibilidad relevante en medios, y por eso para nosotros es una grata sorpresa ser uno de los que lo promueve, porque es una persona que conoce su tema, ha trabajado muchos años en mercado de capitales, es una persona que conoce lo que ocurre con la Bolsa de Nueva York, lo que ocurre en el mundo en este momento, y por eso voy directo al grano, a la pregunta. El Perú, ¿qué puede hacer la economía peruana en este contexto internacional tan complicado, con dos guerras en crecimiento, con una inflación de costos que tiene que ver con la crisis demorada de China, particularmente en la ciudad de Shanghái, la guerra fría que existe entre China y Estados Unidos, sobre todo por el hecho de que China está sacando ventaja de haber recibido con los brazos abiertos a Rusia y su importante reserva y producción de petróleo y gas natural? ¿Qué hacer? ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo resolver el problema de ni con Beijing ni con Washington, el punto intermedio? Porque si nos pegamos a Estados Unidos nos quedamos sin el puerto tan importante, pero también si solamente seguimos con China vamos a perder una tradicional relación con los Estados Unidos que tiene un valor estratégico, y políticamente estamos más afines en términos de democracia política con Estados Unidos, pero hay que ser prácticos y hay que saber mirar el interés nacional en el juego de las relaciones económicas. Aurelio, por favor. Gracias por la invitación. Mira, en realidad lo que tenemos que tratar de aproximarnos de alguna manera, digamos, ordenada es qué tenemos que hacer como país para recuperar la senda de crecimiento. Obviamente lo que ha pasado el año pasado, una caída ligeramente pequeña pero importante en el PBI, y un escenario probablemente expectativas muy pobres este año, con un crecimiento de 2.8 o 3%, muy por debajo del potencial del país, sí hace reflexionar sobre qué hacemos para recuperar la senda de expansión. Ahí, básicamente, yo diría que es una mesa con tres patas importantes. La primera es reactivación, una reactivación en serio. Segundo punto importante tiene que ver con cómo estimulamos el empleo, pero el empleo formal, el empleo que genera bienestar en la población. Y tres, cómo tratamos de alguna manera ordenada de ser cuidadosos con las reglas fiscales y tratar de proteger o generar cierto nivel de predictibilidad en el marco macroeconómico. Perdón, pero parece el discurso del profesor Richard Webb en la Universidad Católica hace muchos años. Son tres variables fundamentales, pero el drama es cómo hacemos eso. Probablemente la variable más importante y la pata más importante de esta mesa tiene que ver con la reactivación económica, y ahí sí hay, yo diría, tres cosas centrales, ¿no? Primero, tenemos que iniciar un agresivo programa de inversión en infraestructura en el país. Es un tema muy serio y es un tema que es un poco el back to basics. Tenemos que hacerlo y no se está haciendo. Número dos, es importantísimo ver el tema vinculado con cómo invertimos en temas que permitan mejorar la calidad de la inversión en la minería en el Perú, y tratar de desmitificar algunas cosas que lamentablemente nos han hecho daño en los últimos, 5 o 7 años o atrás. Todo el tema de la inversión en vivienda y construcción son otros temas que se han postergado. Entonces, cuando uno mira el tema de la infraestructura, lo primero que uno se da cuenta es que en el Perú, básicamente, si uno revisa, por ejemplo, el reporte que ha preparado la gente de la Universidad del Pacífico, descubre que más o menos entre el periodo 21-25, la brecha en infraestructura en el país más o menos asciende a 159.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que
hay una cantidad gigante de proyectos que tienen que hacer y que en realidad nos retrasan respecto a nuestros pares comparables. Aurelio, esa brecha siempre ha existido, un poco se redujo en el boom que tuvimos del 2003 al 2013 con precios altos de la minería y gas natural que permitió que no falte energía para esa producción importante. Correcto, de minerales. Sí. Pero generalmente uno analiza los últimos 50 años y tenemos un déficit de infraestructura marcado. ¿Cuál es la clave para evitar que la crisis de gobernabilidad nos haga retroceder y la economía no crezca? Hablan de destraves. En este país, en los últimos 10 años, todo el mundo habla de destrabar, entonces da la impresión que el problema, en parte, pasa por un sector público que traba y pasa por una realidad sociopolítica que traba, y entonces la solución es el destrave, o ¿de qué estamos hablando? ¿O no tenemos un proyecto país? ¿Tenemos un proyecto país, Aurelio? ¿Sabemos a dónde vamos como país? ¿Solo queremos aumentar el PBI? ¿Es suficiente con aumentar el PBI? ¿De eso se trata? No, has tocado puntos bien importantes y de hecho uno de los problemas más serios en el Perú es que no tenemos una agenda común. Y eso es un tema grave y es un tema que cuando lo miras desde el exterior ves otros países que la tienen y no importa mucho qué pasa en términos de quién maneja el país, pero es muy claro sobre cuáles son exactamente los puntos mínimos de acuerdo que tienen que haber para que no solamente haya crecimiento, sino haya distribución de la riqueza en el país. Entonces, te das cuenta que países como, por ejemplo, Colombia, México, sin ir muy lejos, Chile, tienen, han desarrollado niveles importantes de infraestructura que en la práctica se han convertido en, grandes trenes de su expansión, su crecimiento y finalmente la mejora del bienestar de la población. Entonces hay temas mínimos con los cuales yo considero que deberíamos ponernos de acuerdo, no importa tanto si te gusta A, B o C, o sea, ya estamos en un minuto donde ya carece de relevancia si es tal o cual partido, sino que lo que tenemos que tener es un acuerdo mínimo, una agenda mínima que tengamos en realidad plazos para ejecutarlo. Y ahí quería llegar porque si tú miras en realidad lo que ha estado pasando en el Perú, el abordaje del tema de la infraestructura, que finalmente es, creo yo, una de las puntas de lanza importantísimo para cambiar un poco el escenario, tiene que ver no solamente con la generación de megaproyectos o proyectos de gran envergadura, sino tiene que ver con el desarrollo de proyectos probablemente de mediano tamaño, pero que tengan un alto retorno social, que finalmente nos va a importar porque van a ser insumidores de mano de obra. Entonces tienes un escenario en el cual si yo promuevo y expando todo el tema vinculado con la inversión pública, puedo generar un efecto arrastre sobre otras variables de la economía. Por ejemplo, podría expandir parte del empleo. Un tema importante es que inversiones no muy importantes en infraestructura pueden generar empleos, por ejemplo, de una inversión aproximadamente de 10.000 millones de soles anuales, podría traer un arrastre de más o menos 500.000 de empleos formales en el Perú. Un tema interesante es que... ¿Estás hablando de MIPES, pymes? Te estoy hablando de pymes, MIPES, que es donde en realidad donde está la gente, claro, donde en realidad nos debe importar todo el nivel de actividad. Y ahí es un tema importante porque uno mira y dice, ¿qué hacemos para impulsar el apoyo en la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura? Y tú te dices, oye, en verdad lo que necesitamos es probablemente más G2G, que es básicamente gobierno a gobierno, que es la forma, por ejemplo, como Inglaterra está apoyando a Perú en la creación y construcción de algunos colegios en el Perú, o por ejemplo, más APPs o más obras por impuestos. Tienes que reactivar esas cosas porque en realidad el Estado no puede hacerlo todo y no tiene el knowledge, el conocimiento para poder abarcar tantos temas. Y ahí te detienes un segundo y miras, si tenemos proyectos y tenemos dinero y tenemos por suerte todavía grado de inversión en el Perú,
que es un tema importante, que no tenemos cómo perderlo de vista. Lo que nos falta en realidad es cómo gestionamos el tema a la interna, de manera que los proyectos no queden paralizados por disputas internas regionales. Ahí es en realidad el corazón, porque si tú miras para afuera, yo no veo países tan importantes como Perú con tantos proyectos tan valiosos, y el tema se detiene no por un tema de apetito al exterior, se detiene porque no resolvemos nuestros problemas. Tú has dicho algo muy interesante, me ha gustado muchísimo escucharte cuando has dicho, porque eso es lo que nos has dicho, esta es la hora del Perú. Totalmente. No es la hora del partido A, del partido B, de si somos azules, amarillos, rojos o verdes. Olvídense de eso, eso ya pasó, déjalo en el siglo XX. Sí. Esta es la hora del Perú y tenemos que juntarnos y concertar un plan nacional de desarrollo pensando como peruanos. Pero ¿por qué no tenemos la capacidad de mantener y elevar el grado de inversión, sino más bien estamos jugando en contra? ¿Qué es lo que hace que el Perú, el Congreso tiene hoy la voz cantante, el Congreso tiene más poder que el Ejecutivo, eso es inobjetable? El tema está allí en una suerte de fuerte capacitación a nuestros parlamentarios de cómo empoderar al Perú y que sumen en lugar de restar. Si uno mira, buena tu pregunta, si uno mira en realidad lo que ha pasado ahorita el 25 de abril, el Perú ha sido, digamos, calificado con un notch menor, le han quitado puntuación a la deuda peruana. Estamos en BBB menos. Estábamos en triple B simple y nos han pasado de triple B a triple B menos. Sí. Por suerte estamos todavía en grado de inversión. Pero el golpeados. pasar de una categoría a una categoría inferior, yo no he notado que la gente que ha salido de la televisión haya explicado con claridad lo que significa. Y primero, ¿cuál es la razón por la cual Standard & Poor's, que es una clasificadora global, nos ha clasificado con un menor rating crediticio? No es un problema económico, no es un problema de que tenemos menos ingresos, no es un problema de que la SUNAT está recaudando menos, no es un problema que han caído el precio del cobre, es un problema que al interior, que digamos, la perspectiva global sobre Perú, se percibe un país fragmentado políticamente y un gobierno con muy poco capital político para llevar a cabo reformas mínimas. Entonces, del lado del exterior, la pregunta es, oye, este país con mucho potencial y con muchos recursos y con mucha capacidad de pago, podría verse perjudicada si es que a la interna no hay acuerdos mínimos. Por ejemplo, si hay mucha concentración en las pugnas entre partidos o en la fragilidad de poder manejar, o quién gobierna, si es el Ejecutivo o el Congreso, para cumplir las obligaciones. Lo que mira el rating crediticio es la capacidad del país de poder pagar. No es que no podamos pagar, sino que estamos con tanto conflicto de corto plazo que en realidad afuera se percibe como, oye, estos pueden tener problemas. No es que los tengamos en realidad, sino que ellos anticipan que podría ocurrir algo delicado. Esa es la predictibilidad. Entonces, predicen un futuro negro. Entonces ellos perciben de que puede haber alguna debilidad. No obstante, lo interesante de la opinión de Standard & Poor's, esta clasificadora internacional, es que te dicen, no vamos a cambiar las perspectivas, la perspectiva es estable, pero tenemos el temor de que se produzca alguna debilidad en la devolución de los créditos de corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que la tasa a la cual yo puedo tomar recursos mundiales se ha vuelto un poco más cara. Si yo el día de mañana, Tesoro Público, la municipalidad o quien sea sale a mercados internacionales porque tenemos grado de inversión a tomar fondos, esos fondos nos van a costar un poco más que los que nos hubieran costado antes. Porque antes no teníamos este downgrade que nos ha hecho Fitch, ¿correcto? ¿Y por qué es importante entender eso? Porque hacia adentro todos los costos, todo el costo financiero de todo lo que tomes se eleva. Claro. ¿Y qué implica que se eleve? Lo que implica en realidad es que va directamente a transformarse en precios de transporte, en precios de alimentos, en precios al bolsillo de la gente. Y que al final, ¿qué cosa implica? Pérdida de la capacidad de compra en la población. Claro. Esa conexión cualquiera tiene que hacerla. Lo que pasa es que estamos pensando en si ahora habló si ahora habló Standard & Poor's, ¿qué va a decir Moody's? ¿Qué va a decir Fitch? No estamos conectando el downgrade con la canasta familiar.
Tenemos que hacer eso. Estamos obligados a entender, oye, ¿qué pasa cuando me cuesta más caro tomar $1.000 millones en Europa? Ahora me cuesta más caro. ¿Eso qué significa? Significa que alguien va a pagar esa cuenta. O sea, el pueblo. Y va a pagarlo la población. La población, al final Solo- del día. solo Mira el- la cadena sí. de transmisión, ¿ah? Sí, solo el BCR salva el examen, el Banco Central de Reserva, con el valor de la moneda que está siendo defendido y que es una excepción en América Latina. Sí, Ese es- lo del central es realmente... la pregunta es, ¿qué le pedirías al Congreso, que tiene un rol determinante? ¿Qué deberían hacer los otros reguladores que lamentablemente no dan la talla, algunos, otros más o menos, pero hay un problema de poder regulador para hacer que haya libre competencia en el país, que se respete los derechos del consumidor, que haya precios competitivos? No es solamente el tema de captar la inversión, también es construir la institucionalidad interna. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, si tú lo miras de bien, lo que tenemos que ver es Aquí hay varios actores. Este es un partido que tiene muchos jugadores. Y lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte es que los políticos han ido por un camino, el Congreso ha ido por otro, la Contraloría se maneja por su cuenta. En realidad ves muchos instrumentos, pero ves que todos desafinan porque no hay en realidad una música común. Y lo importante aquí es notar cosas tan sencillas como que importante la Contraloría, sí, el año pasado mencionó la Contraloría que se había perdido por conducta infuncional o por temas de corrupción, más o menos como $6.500 millones. Entonces tú te haces la pregunta, oye, si se perdió eso, en realidad ¿cómo hacemos para combatir de alguna manera la corrupción? Que en verdad, si tú te das cuenta, te pones a pensar, oye, la Contraloría con su sistema de control ex ante, ex post, con su control concurrente, no ha logrado eliminar o reducir la corrupción. El Poder Judicial, que yo recuerde, no conozco algún caso importante que haya provocado, digamos, una penalidad tan seria como para que limite o que disminuya la corrupción. ¿Qué está pasando? Que somos uno de los países que en realidad no podemos controlar, mitigar o, digamos, monitorear la corrupción. O sea, nos pasan cosas que tú dices, oye, esto tiene mucho tiempo. Sí, pero la Contraloría hace un buen diagnóstico, pero habría que comprometerlos en la gestión de resolver ese nivel crítico de corrupción. O sea, dicho de otra forma, la cifra que tú has dado no es nueva. No. Tiene ya un tiempo y casi se repite año a año o se agrava. Se agrava en realidad, sí. Entonces, el tema es, este sistema de control concurrente es nuevo, tiene poco tiempo. Está ayudando a que, por ejemplo, se nombre gerente o presidente del directorio de Petroperú a un funcionario que tiene trayectoria, pero hay que pedirle el control concurrente a la Contraloría para que no ocurra que 3 meses después es destituido porque resulta que tenía un expediente administrativo. Entonces son cosas que denotan como una guerra civil interna, que no hay coordinación, no hay comunicación, no hay articulación. Algo tan importante como una empresa que está en una situación muy difícil, la carta de recambio resulta siendo aparentemente inadecuada porque tenía un tema pendiente con el Instituto de Control, el instituto que tiene que garantizar que las cuentas del Estado estén bien manejadas. Estoy de acuerdo contigo, pero hay un tema que quiero que notes, que es la forma en que la Contraloría ingresa a las decisiones públicas en el Perú provoca dos cosas. Provoca que algunos se porten bien y otros dejen de actuar. Y en realidad lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo es que un grupo importante de proyectos dejan de realizarse porque la gente prefiere no tener ningún problema posterior con la Contraloría ni con ninguna entidad pública. Eso se resuelve haciendo que la Contraloría se comprometa con el control concurrente a empujar la gestión. Esa es la idea, exactamente. Sí, lo que pasa es que lo que tú en realidad comienzas a descubrir es que hay temas que podrían arreglarse o solucionarse creando algo tan sencillo. Digamos, ¿sabes qué me da la impresión? Me da la impresión que hay un problema serio de administración, de management al interior del Estado.
Por ejemplo, temas como esto, en el cual ves que la actividad agresiva de la Contraloría paraliza a algunos funcionarios, podría solucionarlo muy sencillamente con la creación de un código de conducta del empleado público en el Perú. Algo que distinga cuáles son faltas administrativas de cuáles son faltas penales. Entonces el tipo tiene en realidad la libertad, el grado de libertad como para poder operar sin sentirse amedrentado por la Contraloría y sabiendo que está operando dentro del rango de su control, de su soberanía. O sea, por ejemplo, un tema 2, para traerlo al tema de la inversión en infraestructura, que para mí es bien importante. Solamente piensa en la posibilidad de que los ministerios en el Perú, los que son ejecutantes, los que tienen en realidad rol de ejecutor, tengan la posibilidad de tener adjuntos al ministerio un pequeño programa de gestión de proyectos, que no dependa del ministerio, pero que dependa de la PCM y con copia a Presidencia de la República. ¿Por qué me sirve eso? Porque esa unidad de gestión de proyectos me va a decir claramente cuál es el estado del proyecto, cuál es el avance de obra, cómo va respecto a la calendarización del proceso y cuándo se entrega. ¿No existe eso? Yo no siento que sea público la información que involucra cómo va el avance de la obra en Huancavelica, cómo va el avance de la obra en Huánuco, en Huanta, en Moquegua. ¿Es un tema de transparencia? Es un tema de darle pertenencia a la población sobre temas que el Estado tiene la obligación de desarrollar o de promover. Cuando alguien tiene una lista de cuáles son los 5 proyectos en mi región, cómo se van ejecutando y cuáles son los plazos de entrega, y se hace público, y alguien distinto al ministerio opina y dice, oye, vamos acá, faltan 3 meses, aquí hay en realidad un desafío que no se está cubriendo, acá hay un territorio que falta expropiar, etc. Tú notas que en realidad la gente no conecta con lo que es su interés. El agua potable, el camino, la trocha carrozable, el puente, el aeropuerto. Tú te das cuenta que en realidad la gente no tiene en su cabeza la agenda de las cosas que tiene que producirse en su ciudad para que en realidad él mejore su calidad de vida, su bienestar. ¿Y no crees, Aurelio, que a eso que has dicho que es correcto, y lo estamos viendo, hay que sumar también buenas prácticas de la empresa privada? Porque estamos viendo que en este desorden también estamos viendo incluso algunas empresas chinas que contratan con ministerios o con gobiernos regionales no están cumpliendo el mejor papel. Es decir, Perú tiene que ser capaz de pedirle al Estado chino, oye, tráeme a los mejores, no me traigas a personas o empresas que están portándose mal con el país. Es algo que Alemania se lo ha exigido a China para una inversión en un puerto importante y Alemania lo está consiguiendo. ¿Por qué el Perú, aunque somos pequeños frente al monstruo chino, por qué no podemos negociar un memorándum de entendimiento? Por favor, sabemos que Perú ha sido privilegiado con una inversión cuantiosa, pero te pedimos, porque el Perú necesita hacer valer su hoja de ruta y condiciones de gobernabilidad, que hagas un filtro y nos asegures que las empresas chinas que van a venir acá van a ser las de mejor prestigio, de mejor performance. Totalmente de acuerdo. Y también pedirle a los gremios privados que optimicen su código, lo que se llama ahora en el mundo los mecanismos de cumplimiento ético, de prácticas transparentes, y que no haya ese Pepe el Vivo que tanto daño nos hace y que parece un culto al falso héroe que prima en la idiosincrasia, en la mentalidad social en el Perú. Sí, estoy de acuerdo. O sea, el problema es, ante el gigante estamos divididos. Ante el gigante no tenemos agenda. Ante el gigante lo que tenemos es un puerto que finalmente le hemos dado una concesión irrestricta y en realidad le hemos vendido un monopolio. De acuerdo. O sea, si esa es la salida, yo tengo mis dudas, pero la pregunta es, podemos ser más cuidadosos con toda la inversión que va a venir. Pero la Constitución vigente no prohíbe el monopolio, prohíbe el abuso de posición de dominio. Yo creo que el tema de la exclusividad es un tema que sí vale la pena discutirlo, ¿no? O sea, yo no sé si por más inversión privada y por más esfuerzo y oportunidad que hayan tenido, ¿tienen derecho a exclusividad? ¿O en realidad también? Pero si ya le has concedido la exclusividad, lo único que puedes hacer... Está concedido. No, pero lo único que puedes hacer en este momento es, primero, que haya
regulación que exija que el servicio sea para cualquiera que lo necesite y que los precios sean competitivos. Es decir, que no haya abuso de la posición de dominio, y es el poder regulador del Estado lo puede lograr. Sí. Aurelio, sobre esa línea de pensamiento, digamos, bien dices tú de que somos un país fragmentado frente a un tema que es un tema grande, porque es la cabecera de playa de China, de la ruta de la seda y la franja, en Perú, para sacar la producción exportable a China, fundamentalmente de todo el subcontinente sudamericano. Esto es importante y esto implica conexiones terrestres, ferroviarias, viales, etcétera, con Brasil, y implica activar una transversal en Perú, implica también conexiones funcionales con Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, etcétera, etcétera. Implica también muchas cosas. ¿Tú crees que este puerto puede, digamos, traernos grandes beneficios económicos o nos va a traer grandes problemas? Yo creo que va a traer grandes beneficios. ¿Cómo lo ves? Lo que estoy viendo es que va a cambiar el tamaño que tenemos para recibir y despachar buques de gran calado en el Perú. Y eso en la práctica va a provocar que si antes sacábamos buques que contenían más o menos, se me ocurre, 5.000 o 7.000 containers, hoy ya tenemos buques, digamos, hoy ya tenemos infraestructura que es capaz de sacar buques que tienen 35.000 o 40.000 containers. La capacidad de exportación, no solamente nuestra, sino de los pares de la región, se impulsa porque en realidad tenemos un camino que en la práctica reduce el tiempo de llegada a China, que en realidad finalmente es el comprador más importante, y abarata los costos. O sea, a mí no me va a extrañar que el país extremadamente más interesado es el gigante de Brasil. Y va a construir, va a financiar construcción de carreteras, pasos a desnivel, accesos rápidos, etcétera, para sacar gran parte de su producción hacia China, que es un comprador súper importante. O sea, yo creo que el paso que se ha dado para desarrollar el puerto de Chancay, para permitir que aumente, generarle un espacio, primero ha empequeñecido los puertos de la región. Totalmente. Olvídate de Valparaíso, Santiago, inclusive el puerto de Buenaventura en el norte. O sea, San Antonio. Si tú miras, en realidad, hemos generado una joya. La pregunta es, ¿vamos a poder administrarla correctamente? Pero hay que la ser pregunta. realista el uso residual que vamos a tener en un primer tiempo de este puerto, porque recién se están poniendo las pilas con un plan de conexión con el puerto, de facilidades logísticas, incluso temas que tienen que ver con todo el potencial de recursos que el Perú puede exportar al mundo. Aunque sea tarde, pero por lo menos ya se están activando los circuitos para que el Perú, ya no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, tenga un margen mayor de aprovechamiento de este tremendo puerto que vamos a tener en Chancay. Pero eso demuestra que no hay planeamiento, eso demuestra que hay que afinar esa hoja de ruta y ese diálogo urgente con el Congreso, porque si no hacemos un esfuerzo de mirar el panorama, de tener una visión clara, estamos haciéndonos daño. Te quisiera dar un ejemplo bien sencillo de la importancia del puerto de Chancay. Gran parte del comercio internacional se produce vía el canal de Panamá, ¿correcto? Y a raíz de los problemas hídricos que ha tenido el canal de Panamá, el número de barcos que están transitando el canal se ha disminuido y hay una cola importante para poder pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Lo que estamos viendo en realidad en la región es búsqueda o pugna de parte de algunos países para tratar de
no suplir, pero digamos, complementar la ayuda que ha sido el Canal de Panamá durante más o menos 100 años, probablemente. Un ejemplo concreto es lo que está haciendo México. México está construyendo una carretera de... Perdón, sí, es una carretera de más o menos 1.200 kilómetros, que es el Istmo de Tehuantepec, que es un istmo que en realidad une el Atlántico con el Pacífico, y lo que se espera es que habilite la conexión rápida entre ambas costas y que permita que antes se trasladaban más o menos 500,000 de contenedores por tierra, ahora se traslade 1.4 millones de contenedores por tierra. ¿Qué cosa pasa? Por tierra. Por tierra. Le hace competencia al Canal de Panamá. Guardando las distancias, si yo soy Brasil y quiero sacar desde el Océano Atlántico al Pacífico gran parte de mi producción, a mí me va a interesar crear una supercarretera a Chancay. Entonces, lo que quiero que notes es que el mundo está en competencia para reducir costos, para abaratar el tiempo de llegada de los productos, pero para tener control sobre el proceso. A cualquiera que esté por ahí le va a interesar. No tiene que pasar necesariamente por el canal. Puede pasar por Perú, puede pasar por el istmo, este corredor del istmo de Tehuantepec en México. Lo que te quiero decir es que hay una búsqueda desenfrenada por encontrar precios más baratos, acceso más directo y que el comprador reciba a tiempo el producto que quiere y no en un mes. Muchas gracias, Aurelio. Buenísimo la entrevista. Te tendremos en una segunda oportunidad para seguir conversando de esto. Dejemos que madure un poquito más, que llegue Xi Jinping a Perú a inaugurar y lo comentaremos después. Pero efectivamente tienes razón, es una gran oportunidad y me quedo con tu frase de que hoy es la hora del Perú. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias y habrá un capítulo 2 muy pronto. Perfecto, muy amable, gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.